Bueno, muy buenas tardes a todos. Presento, mi nombre es Diego Alexander Casas, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar la importancia de identificar los diferentes delitos informáticos en la sociedad digital. Bueno, para respondernos esta pregunta, primero debemos ver qué tipos de delitos informáticos existen. No existen demasiados. Existen sin número de delitos informáticos, pero bueno, ya se los voy a explicar. Primero que todo, debemos saber que un delito informático, un delito cibernético, ciberdelito, es toda acción antijurídica que se realiza en el entorno digital. ¿Qué quiere decir antijurídica? Que está en contra de las leyes. Se está cometiendo un delito. Se está cometiendo un delito, así esté vía internet, es un delito. No pasa nada que se esté haciendo vía internet, eh, de una u otra manera es un delito y es castigable con la ley, ¿no? Estos son algunos de los diferentes delitos informáticos. Fraudes por manipulación de computadora que contienen manipulación de datos de entrada, manipulación de programas y manipulación de los datos de salida. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Manipulación de datos de entrada y de salida refiere a los datos enviados o recibidos por nosotros o por otras personas. Cuando se refiere a manipulación es que alguien puede estar manipulando esos datos ya sea que enviamos o ya sea esos datos que recibimos en nuestra computadora, o sea, como si nos hackearan. ¿Me hago entender? Ese sería un delite, entonces sería un fraude de manipulación, porque, bueno, por esta obtención de datos nos pueden perjudicar de muchas maneras. Hay personas que por no divulgar nuestros datos, tal vez nuestros datos bancarios, tal vez nos piden una cierta extorsión por no vaciarnos la cuenta bancaria porque tienen nuestra contraseña, tienen nuestro número bancario. A esto se refiere con estos fraudes de manipulación, ¿no? Manipular nuestros datos, nuestros programas, los datos que enviemos o que recibamos, que tengamos guardados en nuestro computador. A esto se refiere con este delito, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, otro, otro delito sería falsificaciones informáticas como objeto o instrumento. Bueno, acá nos explica, nos dice que otro delito informático es la falsificación de cualquier tipo de información, como objeto o instrumento. ¿Qué se refiere con esto? Eh, bueno, a nosotros tal vez nos, nos filtren nuestro número de cédula, ¿sí? Nuestro número de cédula es muy personal. Esto lo digo como ejemplo, ¿no? Porque hay mucho tipo de falsificación informática. Entonces, eh, como les decía, obtienen nuestro número de cédula y con ese número de cédula, eh, digamos que entran a una página a comprar cierto artículo. Usan nuestra cédula, eh, y como si nosotros fuéramos los que estuviéramos comprando ese objeto. ¿Me hago entender? En esa página. Ahí están falsificando nuestra identidad. Eso sería una falsificación informática. Y tenemos que tenerlo muy en claro. Por esa razón, no debemos dar nuestros datos personales en dejar en cualquier lado, ¿no? Tener siempre nuestro antivirus en nuestra computadora, no poner nuestros datos personales, ya sea como número de cédula o diferentes cosas en cualquier lugar de la red, ¿no? No se debe hacer porque pues ocurriría este delito por personas con malas intenciones. Bueno, este es uno. Otro sería daños o modificaciones de programas de datos de computadora, sabotaje informático, virus o gusanos. Bueno.
En este caso, este delito informático es la gente, hay gente muy inteligente, ¿no? Que sabe demasiado de informática, pero no lo usan con un buen fin. Hay personas que trabajan para esto, ¿no? Para crear ciertos virus, ciertos, bueno, inmensidad de cosas digitales para dañarnos nuestra computadora, ¿no? Para hacernos un mal que no debería ser así. No son buenos ciudadanos digitales las personas que hacen esto. Esto lo que hace es, tras de que nos roba nuestra información, nos daña nuestra computadora, estos mismos virus, estos sabotajes informáticos, estos daños que nos producen en nuestro computador, aparte de dañarnos, lo que hacen es robarnos información de nuestra computadora, ya sea con cualquier tipo de keylogger, un troyano, hay infinidad de virus, de cosas así, de sabotajes informáticos, y por eso es muy importante tener nuestro antivirus y no recibir, descargar cualquier archivo que veamos en vía internet, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes en ese caso y, y tener cuidado con lo que descargamos, con lo que nos envían, ¿no? No recibir archivos de cualquier persona X que no conozcamos, y descargar o instalar cualquier tipo de programa, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a ese tema. Y por último, el acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos, como piratas informáticos, reproducción no autorizada de programas de informática de protección no legal. Bueno, en este caso nos habla que un delito informático, sería, eh, mal llamado las cosas piratas, ¿no? Como por lo menos descargar, música en sitios piratas, es un delito informático, aunque parezca muy común en el mundo, porque es muy común en el mundo, se están evadiendo leyes, ¿no? Porque existen derechos de autor, existen, existen aplicaciones pagas que son legales, obviamente cumplen con todo el ámbito legal, eh, y esto es una manera de un delito informático, ¿no? Piratear ciertos programas, sin nuestra autorización, sin la autorización previamente de ellos. Esto es un delito informático que es, yo diría que el más común que hay en el mundo y el que más debemos solventar, ¿no? Porque atrás de eso existe un proceso muy grande de derechos de autor, de copyright, de demasiadas cosas. Entonces, este sería un delito informático y diría que es el más grande que hay en el mundo. Bueno, ¿por qué es importante, identificarlos? ¿Por qué es tan importante identificar los diferentes delitos informáticos? Bueno, es importante identificarlos para saber que no todo el mundo tiene muy buenas intenciones. Tenemos que tener claro eso. No todo el mundo en Internet es un buen ciudadano digital. No todo el mundo tiene buenas intenciones y, bueno, tener siempre una seguridad informática con nuestros datos personales y no confiarle nuestra capital o información personal a cualquier persona. Es importante por estas razones. Aunque muy resumidas, es importante que nosotros sepamos los diferentes delitos informáticos porque debemos ser conscientes de que no todo el mundo en el Internet es bueno. Tampoco tenemos que ser así paranoicos y desconfiados, pero tenemos que ser muy responsables con nuestros datos, con nuestra seguridad, con todo lo mencionado anteriormente, como lo es tener un muy buen antivirus, cuidar nuestros datos personales, nuestra información bancaria. Todo esto es muy importante y por estas razones mencionadas es que es muy importante tener claro cuáles son esos delitos para tenerlos claros, para explicárselos a las demás personas para que no caigan en diferentes delitos informáticos, para formarnos mejor como ciudadanos digitales. Diría que todos estos factores, son primordiales.